Continuamos con las noticias y les contamos que luego de 30 años de resistencia de las comunidades de Intac en contra de actividades mineras en su territorio, el miércoles 29 de marzo de 2023, la Corte Provincial de Justicia de Imbabura reconoció la vulneración de derechos humanos, derechos de la naturaleza y la falta de consulta ambiental en esta zona del país. Como una victoria importante para quienes defienden el territorio y cuidan la naturaleza, catalogaron la decisión los dirigentes de la comunidad. Sin embargo, aseguran que la lucha no ha terminado y que se mantendrán alerta en caso de que el gobierno y las empresas presenten un recurso extraordinario ante la Corte Constitucional. Vamos de inmediato con nuestra compañera Camila Villasís para conocer más sobre el caso Intac. Camila, te escuchamos. Corapa informa. Eso no es consulta y viola, por lo tanto, el artículo 398 de la Constitución ecuatoriana, en donde se está brindando una rueda de prensa por el fallo a favor de Intac. La Corte reconoció la vulneración. Muchas gracias. Buenos días con todos, con todas. A ver, el 29 de marzo de este año es sin duda una fecha histórica, no solo para Intac, sino también para el país, porque pese a que el poder político y económico, que en este caso actuaron como un solo puño, como una sola fuerza, intentaron por todos los medios prevenir que la Constitución se aplique y que la Constitución se reconozca como un documento con fuerza jurídica, tres jueces, un juez y dos juezas valientes de la Corte Provincial de Imbabura, han hecho valer los derechos de las comunidades y de la naturaleza por encima, repito, de la intimidación a la que fueron sometidos de parte del poder político y económico, ¿sí? Es una fecha histórica. Esta es una demostración de que pese a todas las críticas que pueden hacerse al sistema de garantías y a los abusos que en efecto pueden darse en el sistema de garantías, este es un sistema que sirve para proteger y tutelar derechos de las comunidades, de los individuos y de la naturaleza en particular en este caso. En relación ya concretamente a los derechos de la naturaleza, esta sentencia de la Corte Provincial de Imbabura se suma a otras que le dicen al Estado ecuatoriano que los derechos de la naturaleza incorporados en la Constitución desde 2008 tienen plena fuerza vinculante y que no se puede conceder autorizaciones ni licencias ambientales por encima de estos derechos. Además, la Corte dice, y esto es muy relevante, que los estudios de impacto ambiental no son meras formalidades. En función de esos estudios se elaboran los planes de manejo ambiental. Y si la autoridad ambiental, que es el Ministerio del Ambiente, aprueba cualquier estudio sin hacer un riguroso examen de la metodología con la que fue construido ese estudio, no podemos hablar de minería responsable. No importa si es minería legal o ilegal, esa es una discusión estéril, es un dilema inexistente. Lo que importa es si la minería, en este caso, está o se aprueba o la licencia, digamos, que concede el Estado, está basada en un estudio rigurosamente elaborado o no. En este caso se demostró que el estudio adolecía de gravísimas deficiencias metodológicas, tan graves que es difícil pensar que se trate de errores negligentes. Y eso es lo que la Corte Provincial de Imbabura ha reconocido, ¿sí? Que no se pueden conceder autorizaciones ni licencias en base a estudios que no ofrecen garantías para proteger el ambiente. Y el mensaje final de la sentencia es entonces que el Estado no puede otorgar estas licencias, ni las empresas que se benefician de esas licencias alegar seguridad jurídica una vez que han sido otorgadas, pasando por encima de los derechos de las comunidades de la naturaleza. Ese es el mensaje final, ¿sí? Las empresas que participen en procesos de licitación y de concesiones de este tipo de actividades, como la actividad minera, tienen que saber que solo podrán ejercer sus actividades si esas licencias han sido concedidas respetando los derechos constitucionales de las comunidades y de la naturaleza. Y ese es un mensaje claro, ¿sí? Porque si se conceden estos permisos vulnerando derechos, como en efecto se ha hecho en este caso, no hay seguridad jurídica. La seguridad jurídica es sobre todo la de los derechos constitucionales, la de las comunidades y la de la naturaleza, ¿sí? Ese es un mensaje claro que creo que la Corte Provincial
digamos, envía a la comunidad jurídica nacional e internacional. Finalmente, el mensaje más importante es que en Ecuador existe un Estado de Derecho. Puede estar muy desgastado y pueden haber muchos inconvenientes en el país, pero todavía hay jueces honestos que hacen respetar la Constitución por encima de la voluntad del poder político y económico. Gracias por su atención. En este momento va a intervenir Andrea Terán, ella es bióloga especialista en anfibios. Buenos días con todas y todos. Este proceso ha sido un proceso bien interesante porque la comunidad científica en la historia extractivista de Ecuador, en toda la concesión de licencias ambientales, la comunidad científica ha sido espectadora un poco lejana de estos procesos. Y este caso es bien interesante porque una gran cantidad de científicos se volcaron a estudiar la zona y entender qué es lo que estaba pasando aquí. Todo esto nace, bueno, primero porque es un hotspot de biodiversidad. Eso quiere decir que es un área con mucha diversidad, con presencia de muchas especies amenazadas. Pero toda esta curiosidad por saber qué pasaba en la zona nace cuando se redescubrió una especie que se creía extinta, que es una rana, la rana Arlequina hocicuda, que ahora lleva un poco esa banderita de lucha. Al redescubrir esa especie, la comunidad científica regresa a ver a la zona y dice qué está pasando aquí, por qué esta especie sobrevive acá. Y al volcarse a la zona y estudiar las especies que existen ahí, nos damos cuenta que hay una diversidad altísima, que además, lastimosamente, gran parte de esta diversidad está amenazada. En el caso de los anfibios, encontramos en muestreos rápidos, ni siquiera en muestreos muy exhaustivos, 34 especies de anfibios. 22 de ellos están amenazados de extinción. Eso quiere decir más de la mitad de los anfibios que están presentes ahí están amenazados de extinción. Y lastimosamente los estudios de impacto ambiental que se presentaron para poder acceder a la zona, para poder tener las licencias, no reportan muchas de esas especies. Y entonces llama la atención y es un poco evidente, ¿no? Quien está haciendo los estudios de impacto ambiental estos estudios están pagados por las empresas que tienen interés en la zona. Entonces, obviamente van a haber algunos sesgos. Y es interesante entonces que haya un apoyo de la comunidad científica para poder levantar la información de la zona. Y no solo encontramos anfibios, yo hablo de anfibios porque, bueno, ya estoy sesgada hacia los anfibios, pero hay especies de mamíferos, especies de orquídeas, por ejemplo, no se estudiaron las orquídeas, cuando hay muchas especies que están ahí y que están amenazadas. Y entonces este apoyo que ha habido de la comunidad científica se debe ver como algo fundamental para un país como Ecuador cuando va a explotar recursos en sus áreas naturales. Este apoyo no solo debe ser visto un apoyo a las comunidades, sino que el Ministerio de Ambiente también debería tomarlo como un apoyo. El Ministerio de Ambiente debería hacer uso de la información científica que se genera en el país para poder aprobar o no licencias ambientales. Porque si esperamos que se apruebe en base a información que es levantada en tiempos muy cortos, que son estos estudios de impacto ambiental, ¿no es cierto?, vamos a tener informaciones erradas, informaciones no en base a la información que está generada, sino probablemente a presiones políticas o económicas. Entonces, para mí es importante estar aquí para decir que la comunidad científica está mucho más alerta de estos procesos que se están dando en el país y que tenemos toda la disposición de colaborar para el levantamiento de información, para que todas las decisiones que se tomen sean decisiones informadas y responsables. No podemos tomar decisiones o se puede hablar de que vamos a proteger a las especies si es que ni siquiera reportamos las especies que están ahí, si ni siquiera conocemos a las que están ahí. Y en el momento en que estamos a nivel mundial, estamos en una crisis de pérdida de biodiversidad. Y siendo Ecuador un país megadiverso, esa crisis se magnifica
Solo en anfibios, el 57% de los anfibios del Ecuador están amenazados de extinción. Y entonces tenemos una gran responsabilidad. Y Junín, el área de INTAC, es un área megadiversa y hay una gran responsabilidad en conservar esa zona y en proteger los recursos naturales que tenemos ahí. Entonces, acá está la comunidad científica, yo simplemente estoy hablando por muchos científicos que se han involucrado en el proceso, brindando nuestro apoyo para levantar la información que se requiere para poder tomar decisiones informadas y responsables. Gracias, Andrea. Ahora va a intervenir Gustavo Levin, él es abogado de derechos de la naturaleza y también presidente de SEDENMA. Muchas gracias. Primero, antes que nada, yo quería retomar el significado de esta sentencia. Esta sentencia es una victoria realmente, pero no es una victoria únicamente de las personas que pueden estar aquí sentadas, sino realmente es es una victoria de las comunidades. Quiero recordar que INTAC está en resistencia por más de 30 años. INTAC ha dicho no a la minería por más de 30 años. INTAC ha dicho sí a la vida, sí al agua, sí a la biodiversidad, sí a la producción sostenible, sí al café, sí a la agricultura, sí a la ganadería, sí a la vida en esencia y sí a la protección de nuestra naturaleza por más de 30 años. Si no fuera por las comunidades de INTAC que han estado ahí defendiendo estos bosques, defendiendo estas zonas, no hubiésemos encontrado al Artelopus, no hubiésemos encontrado a la rana nodriza resistencia y no hubiésemos tenido una sentencia al nivel que la tenemos ahora. Por lo tanto, yo sí quiero agradecer por esa resistencia de tanto tiempo y sí quiero agradecer a cada una de las personas de las comunidades que sufrieron el embate del poder, que sufrieron la criminalización como a Javier Ramírez, que sufrieron la criminalización como Hugo Ramírez, que sufrieron el que la policía entre en brazos de las empresas para hacer procesos de participación, como ya se dijo, que no son consulta, de manera violenta y de manera para amedrentar a las comunidades. Inclusive en uno de los informes mencionaban que en estas reuniones no se van a tomar decisiones, sino que las decisiones las toman las autoridades. Ahí ya se demuestra cuál es el interés real que tiene el poder o que tiene el Estado y que tienen las empresas frente a estos territorios. Yo creo que en esta sentencia es una forma de regresar a ver y una forma de sacudir realmente lo que está haciendo el Estado y cuáles son sus responsabilidades, de que podamos cuestionar el trabajo del Ministerio de Ambiente como un ente de regulación y control para la defensa de los derechos de la naturaleza y de los derechos de las comunidades alrededor de la consulta ambiental, o como una secretaría más del Ministerio de Energía y Minas que lo único que se dedica es a entregar estudios de impacto ambiental mal hechos, como ya quedaron demostrados en esta sentencia y como la comunidad científica se ha encargado de decirnos reiteradas veces que esa no es la forma de hacer ciencia y no es la forma de encontrar las especies. Con esto dicho, ¿no es cierto? Creo que esta victoria nuevamente representa un hito para el país. Realmente, como se dijo ya, es la demostración de la independencia de poderes. Para eso están las acciones constitucionales, para eso está el Poder Judicial, ¿no es cierto?, para que pueda controlar realmente al Poder Ejecutivo, que no haga arbitrariedades como pasaron en este proceso y han pasado por 30 años. En esto, ¿no es cierto?, es importante mencionar que la sentencia marca como mecanismos de reparación la suspensión completa del estudio de impacto de la licencia ambiental. Esto quiere decir que todas las empresas que se encuentran en la zona ya no tienen licencia para operar ni trabajar en la zona. Esto implica que se para el proceso, ¿no es cierto? La sentencia manda otros mecanismos de reparación u otras órdenes, como es generar estudios de impacto, generar procesos de consulta, que yo creo que todavía queda espacio para resolverse. Se presentó una acción de ampliación al respecto, por lo que ya vimos, y en la misma sentencia se muestra, como también lo dijo la sentencia Cedros, y se citó textualmente la sentencia Cedros, que la consulta ambiental es previa. Y esto es fundamental, ya, tanto que la consulta ambiental es previa, significa que la consulta ambiental debe ser antes de que entre cualquier empresa a la zona. Y eso es hay que recordarle constantemente al Estado, ya que el Ministerio de Ambiente continúa perpetrando y continúa con esos procesos de saltarse o de vulnerar los derechos constitucionales que están reconocidos en la Constitución desde el 2008, por lo tanto no es que hay retroactividad de derechos. En el mismo sentido está el tema de los estudios de impacto ambiental. Los estudios de impacto ambiental, la sentencia menciona, ya no puede ser únicamente una mera formalidad. Realmente los estudios de impacto ambiental tienen que ser objetivos, tienen que ser adecuados y tienen que hacer todo el esfuerzo humanamente posible
para poder identificar todas las especies, ya que recordemos que estos estudios son las líneas bases que tenemos para poder identificar después en momentos de si hubo vulneración o no hubo vulneración en derechos, si ha habido contaminación o no ha habido contaminación, y cuando se cierran las actividades, ¿no es cierto?, que nos devuelvan los territorios en la forma como los recibieron. Si es que esas líneas bases no están bien hechas, como se demostró en el caso de Yurimagua, no estamos realmente protegiendo lo que nos importa a todos, que es el agua y la vida, porque al final eso es lo que está en juego en este tipo de procesos y en estas sentencias. No está en juego una actividad extractiva, no está en juego una empresa, no está en juego un ingreso, está en juego la vida, está en juego el agua, está en juego el desarrollo sostenible de estas comunidades, está en juego el modelo de vida y está en juego el futuro de las personas que viven en INTA. Con esto nuevamente quiero terminar agradeciendo nuevamente a las comunidades, que si no fuera por ellos no estuviéramos aquí, y todo su esfuerzo, toda su resistencia y todo su trabajo creo que ha rendido frutos en esta sentencia, y quisiera dar como una luz de esperanza hacia las otras comunidades que se encuentran en la misma situación, que sí, realmente sí se puede, que al poder se le puede ganar entre los tribunales, que en un estado de derechos y justicia, constitucional de derechos y justicia como el que vivimos, estas son las formas en las que tenemos que defender para poder defender nuestros territorios y para poder hacer valer los derechos humanos y los derechos de la naturaleza como consagra la Constitución del Ecuador. Muchas gracias. Compañeros, no sé si tienen alguna pregunta, por favor. No sé si hay otro micrófono para poder, porque en el Zoom no nos escuchan bien. Ambientales sobre estos derechos. De igual forma, ellos mencionaron que no se puede hablar de minería responsable si es que no existen estudios previos que afirmen que no se está vulnerando los derechos de la naturaleza. También, como medidas de reparación dentro de esta sentencia, se suspendió toda licencia ambiental de las actividades mineras o actividades extractivistas que se están desarrollando en INTAC. Es lo que les podemos informar desde aquí, desde este punto de la capital. Agradecemos a nuestros compañeros por este informe, y ahí estábamos conociendo más detalles de la sentencia que emitió la Corte Provincial de Justicia de Imbabura, con la que se reconoce la vulneración de derechos humanos, derechos en la naturaleza y la falta de consulta ambiental en INTAC. La sentencia resolvió declarar que existe vulneración de derechos en la naturaleza y consulta ambiental de las comunidades ubicadas en la zona de influencia del proyecto minero Yurimagua de la zona de INTAC, al haberse concedido la licencia ambiental del 16 de diciembre del 2014, sobre la base de un estudio de impacto ambiental vulneratorio de los derechos a ser consultados en temas ambientales y la protección de la naturaleza. En esta rueda de prensa se habló de la diversidad de la fauna que existe en esta zona, por ejemplo, de las 34 especies de anfibios, de los cuales la mitad están en peligro de extinción, así como de varias especies de orquídeas amenazadas. No se puede conceder autorizaciones por encima de los derechos, señalaron los voceros de este evento. Se cuestionaron además que cuando se habla de protección de especies, se desconoce la realidad de las que habitan, ya que no hay estudios.